de manera breve. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes, Eugenio. ¿Cómo estás? Llegar a todos tus oyentes, seguidores de este programa es importante. Yo soy Johnny Pardavé, soy candidato al Congreso de la República con el número 24 por el partido político Partido Morado. En esta oportunidad me presento para poder proponerle, ¿no?, esta experiencia de 25 años en el sector transporte y especialmente transporte público, no solamente en Lima y Callao, sino en diferentes ciudades del país, como investigador, docente, empresario, técnico y transportista, a mucha honra, todo lo que realmente haya pasado en este tiempo. Y gustoso, Pedro, de estar para exponer las propuestas que tengo para todos los ciudadanos de Lima y Callao. Me hablas del tema de transportes y me obligas a plantearle la pregunta a Eugenio de Medina sobre el tema de transporte público. ¿Cuánto se puede hacer desde el Congreso para modernizar nuestro país, o al menos la capital? Eugenio de Medina, ¿qué tal? Buenas tardes, ya Buenas estamos por tardes. encima del mediodía. ¿Qué Y tal? buenas tardes, Johnny. Un placer compartir contigo esta mesa. Bueno, yo soy Eugenio de Medina, me postulo por el número 16 de Avanza País en el proyecto que impulsa Hernando de Soto. Y ante tu pregunta, pues sin duda alguna el transporte público en Lima es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo celebro que alguien como Johnny pueda llevar al Congreso ideas novedosas para resolver este tema tan álgido eh, que nos aqueja a los limeños, especialmente a los que viven en las zonas periféricas de Lima, ¿no? Todos sabemos que alguien que trabaja en Miraflores, hay gente que trabaja que vive en Puente Piedra, y se demoran 2 horas en llegar, 2 horas en regresar. Los hombres y las mujeres pierden más o menos 4 a 5 horas diarias en promedio de viajes porque no hay un sistema de transporte adecuado. En auto más o menos es 1 hora o 1 hora y media menos. Entonces creo yo que es un tema fundamental a arremeter. Y bueno, entre las propuestas que yo tengo justamente está una cosa complementaria a lo que de repente puede traer Johnny, que es cambiar la morfología de Lima, la morfología política, es decir, regionalizar Lima concretamente, de repente lo podemos exponer luego, para justamente facilitar polos de desarrollo que puedan generar sus propias dinámicas de transporte, entre otras cosas también, como dinámica económica y demás. Un poco lo podemos ver luego cuando estemos conversando. Claro que sí. Y al respecto del tema de transporte, usted que es un personaje ligado a ese rubro, Johnny, ¿qué es lo que puede manifestar la población en la pretensión para que sea candidato o llegue a ser congresista? Bueno, Pedro, realmente podemos diagnosticar así cortito en los últimos 30 años. El Perú, sobre todo el Perú, no tiene una política de Estado en materia de transporte. Y la consecuencia lo vemos a diario. No hay desarrollo, no más del 5% en comparación con ciudades latinoamericanas. Y si podemos enumeramos el sistema del tren eléctrico, el metropolitano, etcétera, etcétera. La política del transporte es prioridad dentro del plan de gobierno de Julio Guzmán y el Partido Morado. Dentro de los 4 grandes ejes a largo plazo está la reforma del conocimiento, la reforma de las libertades económicas, la reforma de las instituciones públicas y está la reforma de la gestión del territorio, es donde he participado con aportes que tienen que ver al desarrollo humano y consecuente crecimiento económico, porque el transporte es eje fundamental del desarrollo económico, social y territorial de una ciudad, una región y un país, y por lo tanto, las propuestas tienen que estar enmarcadas a garantizar accesibilidad a todos los usuarios de Lima y Callao, como lo dijo Eugenio. Es importante que el usuario hoy en día sepa qué va a pasar con su ciudad en los próximos años y no está en una incertidumbre de los gobiernos que lo único que han hecho es medidas a corto plazo que no han ido a una proyección de crecimiento. Entonces, dentro de lo que es el Plan Morado está enmarcado todas estas propuestas que tienen como visión convertirle al Perú en los próximos 20 años una ciudad con una proyección y crecimiento de no más de mayor al 30% de lo que es desarrollo, ¿no? Y hay que inversión en infraestructura, inversión en sistemas de movilidad masivas y sobre todo integrarlos todos para que realmente el enfoque sea visión de país.
Bien, antes tuvimos un problema al parecer con Eugenio de Medina, que se nos complicó la comunicación, su señal, y queremos, antes de poder engancharnos otra vez con él, queremos seguir contigo, Johnny, con lo que nos estás mencionando. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma modernizar el sistema de transporte público en el país? ¿De qué manera integrar a la ciudadanía, a los peatones, al desarrollo a través del parque automotor? Bueno, en primer lugar, dentro del gobierno, garantizar todos los entornos seguros y fomentar la proyección del transporte a largo plazo, pero con políticas de Estado direccionado justamente a crear sistemas de transporte. Entonces, la iniciativa legislativa que hemos alcanzado y que estamos proponiendo, uno, es reconocimiento al transporte público como un servicio y derecho civil básico. ¿Esto qué significa? Al igual que los ciudadanos tienen derecho a la educación, a vivienda, a la salud y los servicios básicos, es importante remarcar este reconocimiento porque ¿qué es lo que se percibe? Es que va a permitir que todos los ciudadanos de diferentes partes de Lima, de todos los rincones, tengan acceso a ese servicio vital. Y el Estado, a través de los gobiernos de ahora y municipales que viene el 2022 y en adelante, tienen que tener claro toda la inversión que implica en innovación y mejora de la infraestructura, generar subsidios para el usuario y generar grandes oportunidades de desarrollar todo un sistema integral. Es decir, que no Pero, nos pero vengan Johnny, pues, ¿eso qué implicaría? ¿Implicaría darle mayor facultades a la ATU, que en el caso, por ejemplo, de Lima y Callao, es el que tiene la administración del transporte público en general? ¿Implicaría dotarle de mayores herramientas técnicas, mayor presupuesto a la ATU? muchas gracias, Pedro, por la pregunta. La Autoridad de Transporte Urbano es una aceptada creación desde hace 2 años del gobierno de entonces porque justamente suplía todas esas inconsistencias que había entre diversas cabezas en el sector. Nosotros estamos proponiendo fortalecer esta institución y darle más funciones operativa, aparte de la independencia que tienen en el presupuesto y en la planificación, es por decir, darles funciones de tránsito, porque no se puede manejar el sector transporte si no lo tienes también el control y la gestión del tránsito. Tenemos que darle fortalezas para que la autoridad de transporte urbano pueda tener manejo con la fiscalización y la integración de todos los modos. No se puede solamente darle a los municipios distritales la función del transporte menor y después genera un problema cuando se planifican sistemas de transporte masivos. O sea, no se Claro, puede porque, manejar. por ejemplo, te preguntaba el tema de la ATU, porque en el Congreso de la República se aprobó esta ley del taxi colectivo de forma interprovincial para destinos cercanos. El gobierno termina incluso planteando la acción de inconstitucionalidad porque esta norma fue aprobada por insistencia. Además, en su momento en el Parlamento pretendieron modificar, reformar el sistema de transporte, extendiendo las autorizaciones a los vehículos informales. Entonces, hay situaciones del transporte público que debería asumir la ATU, pero que el Congreso de la República termina interfiriendo. Entonces, ¿cómo separar eso? ¿Cómo hacer que ATU y Congreso no estén haciendo el mismo trabajo, pero de forma separada, sino que se pueda coordinar técnicamente para que de forma válida exista una reforma de modernización del transporte público en Lima y Callao? Correcto, Pedro. Justamente esa es una de las consecuencias que se genera cuando se legisla en función a unos intereses. No solamente el tema de los autocolectivos. En carpeta había casi 17 proyectos parecidos que no tenían un objetivo de visión de ciudad. Es cierto, y reconozco, porque he tenido la oportunidad de trabajar en muchas ciudades del interior del país y conozco que la situación de Arequipa, de Huancayo o de Trujillo es distinto a Lima. Cada uno tiene sus propias características, tiene su propio parque vehicular, tiene sus propios problemas, pero es importante legislar, pero si no tienes una política de Estado que rige la hoja de ruta para el sector, entonces van a haber propuestas e iniciativas legislativas pues que no van a estar enmarcados en ese objetivo.
Ahora, tenemos que priorizar eso y darle la fortaleza necesaria a la ATU como institución ejecutiva, sobre todo técnica, para que pueda tener todas las herramientas y controlar y planificar, regular y fiscalizar todos los modos de transporte que existen en Lima Bien. metropolitana, que es la función. Bien. Ahora quiero ir con Eugenio de Medina, que ya se reconectó en este problema técnico que tuvimos una vez más, Eugenio. Pero queremos un poquito contigo ampliar lo que significa tu propuesta. Hablabas de regionalizar Lima, hablabas justamente de una distribución geográfica de Lima. ¿Cómo podría esto contribuir a la mejora de la calidad de vida del parque automotor, del ciudadano o del peatón, sobre todo, que es el más golpeado? De acuerdo, me gustaría primeramente profundizar un poquito más el tema de transporte. Todo lo de la ATU es importante, la regulación legal es importante, pero no olvidemos algo fundamental. Lima y Callao hoy en día es un conurbado de 11 millones de habitantes. ¿Sí? 11 millones de habitantes que tienen una sola línea de metro y que es corta. ¿Sí? Santiago de Chile tiene más o menos 6 millones de habitantes y tiene como 8 o 9 líneas de metro. Tiene autopistas urbanas y tiene circunvalaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que ninguna regulación va a tener éxito si al mismo tiempo no hacemos una agresiva política de inversión en infraestructuras urbanas. Si Lima necesita infraestructuras de primer orden. Y con primer orden no me refiero a abrir un zanjón en la vía Javier Prado que colapsó a los 3 años porque el tráfico que había arriba ahora es un poquito más abajo, ¿no? No, hablamos de corredores largos, hablamos de infraestructuras aéreas que crucen la ciudad transversalmente, hablamos de líneas de metro que se den rápidamente y no demoren 10 años cada línea de metro, porque la línea 2 ya la tenemos desde hace más o menos 10 años, ¿no es cierto? La línea amarilla, demoramos cuatro gestiones municipales en sacarla. ¿Cuánto es línea amarilla? 11 kilómetros, por favor, no es nada, ¿no? Necesitamos avanzar en eso, y para eso sí creo que es necesario que desde el Congreso podamos impulsar mejoras a las leyes, por ejemplo, de incorporación de capital privado a activos públicos para que se nos dé la infraestructura rápidamente, para que no colapsemos, porque Lima va a seguir creciendo. En las tres Limas periféricas hay más o menos 7 millones y medio de habitantes hoy, por no decir casi 8. En 10 años, al final de la década, vamos a tener ahí nomás unos 15 millones. No nos engañemos. Y si no empezamos hoy a invertir en infraestructura, vamos a terminar colapsando a final de la década. Respecto a lo que tú me preguntas, la regionalización de Lima que propongo va a generar que, por ejemplo, en Lima Norte tengas en vez de 7 cabezas distritales un gobernador. Y Lima se manejaría con gobernadores subregionales más un regente general en un distrito central que llegarían a las soluciones de Lima. Hoy en día no se puede hacer soluciones de largo alcance en Lima porque los alcaldes, cada uno de ellos es un caudillo dentro de su pequeña jurisdicción y necesitamos soluciones mucho más integrales. Para hacértela en un apretado resumen, ¿no? Si quieres lo ampliamos nuevamente ahorita. Bien, por favor, para ir cerrando, porque el tiempo nos está ganando Eugenio, el tema tecnológico nos ha jugado una mala pasada, pero con la dispensa de Johnny, con el tiempo que justamente hemos aprovechado de tu ausencia, para que extiendas un poquito más. Sí, bueno, la idea es generar regiones metropolitanas norte, sur y este, ¿no es cierto? Y que cada una de ellas tenga un gobernador y que cada una de ellas tenga su propio presupuesto y que cada una de ellas tenga sus propios representantes políticos ante el Congreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lima Este, ¿no? Que me parece que tiene como 2,5 millones, 3 millones de habitantes, es un conglomerado poblacional que tiene 0 representantes al Congreso, ¿no? Mientras que, por ejemplo, todo el departamento de Piura, que llegará a 1.200.000 personas, tiene 6 o 7 representantes, ¿no? La problemática demográfica exige cambiar hoy en día la representación. No podemos tener candidatos en Lima que vayan a San Juan del Lurigancho una vez a las 500 a pedir los votos y después se retiraron del problema, porque lo primero que hace cualquier persona
que vive en Lima periférica o que vive en provincia, que se viene a Lima, es alquilarse su departamento en Miraflores o en San Isidro. Y se desprendieron de la problemática de transporte, de urbanismo, de agua potable y demás. Yo en lo personal vivo en Lima Norte, yo vivo en Ancón. Entonces cada vez que yo voy a Lima Central, veo todos los mismos problemas, ¿no? Que vemos todos los que vivimos en las zonas llamadas conos de Lima. Creo que esa es una salida, es un tema que lo tengo muy trabajado, ¿no? Con índice de desarrollo humano y demás, que habría que buscar que hacerlo, porque Lima ya no puede mantenerse bajo el esquema de un alcalde. Lima no es una ciudad normal, Lima es una ciudad de Estado. En Lima hay un país, ¿no? O sea, ¿cuántos países de América Latina tienen 10 millones, 8 millones de habitantes? Hay países que tienen hasta menos, ¿no es cierto? Y entonces Lima necesita otro tipo de manejo. Me seduce, por ejemplo, el manejo que hay en Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, donde tienen un gobernador de la provincia que incluso tienen hasta su propio parlamento de la ciudad, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que trabajar para que Lima pueda tener una presencia y una atención incluso política que hoy día no tiene, lamentablemente. Ahora, en el caso, para que complemente su propuesta, en todo caso, Johnny, usted, ¿cómo integrar? Porque podríamos ir a varios contextos sociales en realidad, hablar de corrupción, hablar de violencia, pero el tema de transporte no solamente es fundamental por lo que significa, representa las horas vida que te come, que te termina robando el transporte público en Lima, o la dispersión geográfica, la densidad demográfica que en estos momentos existe en Lima, que es otro factor bastante preponderante, sino que son los daños colaterales que esa densidad demográfica y ese transporte público termina causando en la salud mental, la salud física y toda la situación que vivimos en estos momentos en la capital. En el caso tuyo, Johnny, ¿cómo complementarías la propuesta para que, en caso de llegar al Congreso de la República, para que se pueda hacer una ciudad de Lima amigable con el peatón, que es muchas veces el que constantemente termina siendo excluido? Correcto. Yo creo que es importante lo que acaba de mencionar Eugenio, pero hay que precisar, claro, que en la propuesta del Plan Morado está como segunda reforma es la gestión del territorio. Es importante hacer una reingeniería en la gestión de todo el territorio en Lima metropolitana, ¿no? Y yo concuerdo con lo que Lima se tiene que dividir territorialmente. Yo soy de Los Olivos, crecí en Comas y mis padres viven en Caraballo y soy de Lima Norte. Y todo mi emprendimiento ha sido Puente Piedra, Ventanilla. Entonces, todo Lima Norte, que es la tercera parte de toda la población de Lima. En Lima se generan 17.5 millones de viajes diarios y hay una tasa de motorización de 1.5 por cada habitante. Entonces, hay índices muy catastróficos en cuanto a accidentabilidad, en la sobreoferta de vehículos, congestión, contaminación, etcétera. Pero la propuesta justamente es, analizando todas estas situaciones, es que también ha originado el marco normativo que no garantiza pues que el sector pueda crecer. Nosotros proponemos, y en nuestra agenda legislativa, de las 100 que tenemos, hay números, hay 5 que están marcos en transporte, y una es proponer un marco legal de movilidad para hacer de interés nacional el desarrollo de los sistemas de transporte integrado en Lima y Callao. Lo que decía hace un momento Eugenio, es que no se puede ver a Lima como una ciudad metrópoli si es que las municipalidades distritales tienen otra visión micro. Entonces, tenemos que impulsar una movilidad sostenible en estas ciudades, en estos distritos, porque todo tiene que integrar a los grandes sistemas de transporte masivo, impulsar inversión en infraestructura. Por eso yo mencionaba esa propuesta inicial de reconocimiento al transporte público con un servicio y derecho civil básico. O sea, todo tiene que ir complementado. Lo mío es transporte. He vivido estos años dedicado no solamente a estudiar, sino también a emprender, a vivirla, porque uno de cobrador, de inspector, y sobre todo de hacer la publicación en el libro que he dado a conocer en la anterior oportunidad, es todas estas propuestas de vivencia que realmente quiero transmitir a todos los ciudadanos de Lima con una sola finalidad: hacer de Lima y el Callao una metrópoli como cualquier otra y mejor de Latinoamérica, porque sí necesitamos personas dedicadas, especialistas y realmente motivados con este tema.
Ahora, en el caso tuyo, Eugenio, un poco tomando lo que menciona también Johnny sobre el aspecto de la necesidad de hacer una especie de partición geográfica de Lima, que de metrópolis ya tiene poco, de megápolis tiene muchísimo, por la población, la densidad poblacional. Correcto. Solamente seguir muy lejos y salir del continente, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, todo el país. Tal Y cual. acá tenemos por encima de los 10 millones. Pero la propuesta que tú planteas tendría que aglomerar todo el contexto en general. El tema de transporte, el tema de servicios, en la distribución, pero eso implicaría un cambio constitucional, Sí, seguro, un cambio del seguro, ordenamiento constitucional. seguro. Esto, ¿crees que podría tomar 5 años o menos de 5 años hacer viable esa propuesta para que Sin lo duda interioricen alguna. los demás congresistas? Sin duda alguna. Y es más, te digo una cosa, es necesario ponerla en, o sea, yo soy de las personas que piensan que si algo demora más, hay que empezar antes, ¿no? Más bien no me desanimo porque demora más. Al contrario, hay que empezar antes, justamente. Hemos debido empezar hace 10 años, ¿no es cierto? En realidad, no olvidemos que todo el proceso de descentralización en el Perú se ha paralizado hace 15 años, prácticamente, cuando se desactiva el Consejo Nacional de Descentralización y luego se deja en piloto automático la descentralización. Lima ha pagado la factura del centralismo. A veces se dice Lima es el causante del centralismo. Cuidado, Lima ha colapsado hoy porque ha pagado la factura de un centralismo que hace que Lima absorba a gran cantidad de compatriotas nuestros. Y por eso yo le decía a Johnny, me parece fantástica su propuesta, pero todo eso tiene que hacerse bajo el supuesto de que mejoramos, por ejemplo, la oferta de infraestructura, ¿no? Acá tenemos el caso, por ejemplo, ya que hablaba de Lima Norte, mi querido colega, ¿no es cierto?, de personas que para pasar un paradero tienen que avanzar 500 metros, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? El siguiente paradero o el siguiente puente peatonal de 500 metros o un kilómetro, tiene que cruzar la mitad de la pista, ¿no es cierto? O sea, no hay posibilidad de que nuestro pueblo utilice la magra infraestructura bien, ¿no? Es más, tenemos infraestructuras tan angostas en Lima, por ejemplo, sobre todo en Lima Norte, que me va a dejar mentir Johnny, que cuando ya se congestiona demasiado la vía, es necesario avanzar por la vía alterna del estacionamiento, ¿no? Porque si tú te quedas mucho tiempo también parado en el tráfico, te pueden asaltar. O sea, esa es la problemática real que tenemos con el transporte, ¿no? Y eso hay que resolverlo, como tú dices, una mirada integral. En el caso de regionalizar Lima, nos permitiría focalizarnos más en la problemática de cada una de estas zonas periféricas, porque también es cierto, y no me va a dejar mentir Johnny Pardavé, la problemática de Lima Sur no es la problemática de Lima Norte ni la de Lima Este, ¿no es verdad? Y mucho menos la de la Lima Central. En consecuencia, creo que es necesario que avancemos en este proyecto y que tratemos de aterrizarlo luego también en paralelo a la obra pública y a las necesidades de infraestructura, que no solamente están en el lado del transporte, sino también del agua potable y el desagüe, que hoy en día, con esta crisis sanitaria que tenemos, se vuelve prioridad número uno, a mi entender. Completamente coincido contigo en este punto. La necesidad del agua potable, que lamentablemente la corrupción, entre otras cosas, terminó condenando a millones de personas a que aún carezcan de este elemento básico. Eugenio de Medina, muchas gracias. El tiempo nos ha ganado. Johnny Pardavé, también gracias por su participación. Eugenio de Medina, número 16 de Avanza País, y Johnny Pardavé, Partido Morado, número 24, han estado con nosotros. Caballeros, muchas gracias. El tema por demás interesante y esperamos poder ahondarlo en otro momento más. Muchísimas gracias. 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 Bien, vamos a la pausa. Regresamos con más Eugenio. a través de Rumbo al Poder por Vez Cable Televisión. Saludos.